radiología es también laboratorio clínico. Sin duda alguna, el laboratorio clínico y radiología van a ser exámenes complementarios necesarios para que ustedes eh, puedan contribuir al diagnóstico y tratamiento de su paciente, ¿no? Entonces vamos a ir avanzando. ¿Qué es un examen complementario? Como el nombre dice, básicamente son exámenes que van a complementar los datos que hemos obtenido tras la elaboración de una historia clínica, ¿no es cierto? En la historia clínica vamos a abordar al paciente y vamos a, gracias a una anamnesis, que es donde podemos obtener datos al paciente, por ejemplo, como motivo de consulta, el paciente va a ir manifestándonos su preocupación, él va a expresar lo que siente y nosotros vamos a ir abordando hasta lograr obtener datos de signos, sintomatología, el estado actual de la enfermedad y otros. Eso es anamnesis, ¿no? Es una conversación que uno tiene con el paciente. Y posteriormente se va a hacer el examen físico, ¿ya? El examen físico es la otra parte donde se le invita al paciente que pueda subir a la camilla y ahí poder realizar la exploración correspondiente, ¿no? Entonces, tras una elaboración de una historia clínica donde son aspectos importantes que tienen que tomar en cuenta la anamnesis y el examen físico, estas dos se constituyen en herramientas muy importantes que el médico lo tiene que considerar y a través de esto nosotros vamos a lograr tener una impresión diagnóstica o lo que se llama diagnóstico presuntivo clínico, ¿ya? Esto va a estar realizado gracias a signos, sintomatología, alguna maniobra, de acuerdo a lo que el paciente nos pueda hacer conocer tras su motivo de consulta, ¿no? Si nosotros realizamos una historia clínica adecuada con nuestro paciente, eso significa buena anamnesis y buen examen físico, entonces vamos a tener un diagnóstico clínico presuntivo. Entonces es ahí cuando nace la idea de realizar la solicitud de laboratorio, donde nosotros tenemos formularios adecuados para hacer aquello, ¿ya? Entonces, este formulario de solicitud de laboratorio quiero que comprendan que no puede ser independiente si no es producto de una elaboración de una historia clínica, ¿ya? Entonces, sobre la base de la anamnesis y el examen físico que habíamos hablado de la historia clínica, es entonces que nosotros vamos a tener el diagnóstico clínico presuntivo para poder relacionar con alguna posible patología y entonces vamos a tener que echar mano del examen complementario que sería solicitud de laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que cuando nosotros hagamos la solicitud de laboratorio llenando de forma correcta y completa el formulario de solicitud, nosotros podamos posteriormente a una interpretación en relación a los valores de referencia, podremos nosotros concluir con el diagnóstico clínico, ¿ya? Entonces, hablamos de exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio, ustedes deben conocer, alguna vez han debido escuchar en el proceso de su formación o alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer una consulta médica, ¿ya? De entre los varios exámenes que existen, más de 100 que se realizan en una muestra de sangre venosa en su mayoría, y obviamente el resto es otro tipo de muestras como orina, heces fecales, algunos tipos de fluidos corporales y otros, en su mayoría son de sangre. Y uno de los exámenes más conocidos se llama hemograma, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes solicitan en el formulario como hemograma, les van a dar varios datos acerca del hemograma. Por ejemplo, aquí, ¿no? Hemograma va a indicar la serie roja, la serie blanca, la serie plaquetaria, todo esto. Y al lado van a poner los valores de referencia, que no son nada más que datos que se han obtenido tras la evaluación de un grupo de determinadas personas en determinado lugar, aparentemente sanos, donde vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. Todo lo que puede estar dentro de ese rango se puede considerar como aparentemente sano. Si estuviera por debajo o por encima, podemos posiblemente relacionar con patología, ¿no? Entonces, el hemograma, cuando ustedes lo soliciten, el laboratorio va a informar varios datos y esa es la competencia que ustedes tienen que saber, que cuando soliciten hemogramas sepan interpretar cada uno de los componentes que va
emitir el laboratorio, ¿no? Otra de las pruebas, por ejemplo, es el coagulograma, que está constituido, por ejemplo, por varios exámenes, como el tiempo de coagulación, tiempo de sangría, tiempo de protrombina, ¿ya? Entonces, en estos casos, se pide como coagulograma, pero se van a desarrollar varias otras pruebas. Otro examen muy conocido es el examen general de orina, que es muy solicitado de la mayoría de los pacientes, más del 80% tienen este examen. Como verán, dice examen general de orina. Y por supuesto que vamos a tener varios de los componentes que el laboratorio los va a poder reportar y ustedes tendrían que interpretar estos parámetros en base a los valores de referencia y poder establecer la posible patología. ¿Existen otros exámenes? Claro que sí, que nosotros llamamos exámenes de laboratorio. Tiene relación con química sanguínea, que está aquí, química sanguínea, donde están varias pruebas como perfiles renales. Dentro del perfil renal está la creatinina, nitrógeno ureico, urea. Se habla de perfil hepático, que es donde están las bilirrubinas, total, directa, indirecta, las transaminasas, tanto la LAT como la ASA. Está la fosfatasa alcalina, amilasa. Está el perfil lipídico, donde está el colesterol, sus fracciones, triglicéridos. También se habla de un perfil romático, donde está el ácido úrico, está la antihipertensión O y el factor reumatoideo, ¿no? Y se hablan de otras pruebas que corresponden al grupo de serología, como por ejemplo la reacción de Vidal con todos sus componentes. También podemos determinar la presencia o no de hormonas, como la hormona gonadotropina coriónica, que se utiliza para la detección del embarazo en la paciente, ¿no? Prueba de embarazo que se hace en sangre. También se estudian como otras muestras las heces fecales y dentro de esas podemos nosotros estudiar como la citología de boca fecal, que esta prueba es muy útil en el área de pediatría, ¿ya? O la clásica prueba que ustedes conocen, el copoparastológico simple y el seriado que indica tres muestras, ¿no? Otras pruebas dentro del área de serología está, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda. Está también el RPR, que es la resina plasmática rápida, o PDRL, que es una prueba importante para la detección de sífilis en la población general, en pacientes embarazadas y otro tipo de poblaciones. Está también la prueba rápida de VIH, que muchos de ustedes conocen, que también es útil mucho en el área de ginecología por el tema de la transmisión vertical, ¿no? O sea, la idea es evitar que haya transmisión de la madre al recién nacido. ¿Ya? Entonces, todos estos se constituyen pruebas muy importantes en el proceso de la elaboración de una historia clínica con la impresión diagnóstica clínica presuntiva y finalmente con el diagnóstico definitivo gracias a los exámenes complementarios. Muchos de estos son pruebas diferenciales. Por ejemplo, si tengo un paciente con diabetes, le pediré glucemia de forma exclusiva y veré si los parámetros están por encima de lo esperado según la Organización Mundial de la Salud. Entonces estableceré y confirmaré si se trata de un paciente con diabetes mellitus, ¿no? O puedo utilizar también el examen general de orina, como hace rato mencionaba. Por ejemplo, esto es muy importante para el diagnóstico de una infección del tracto urinario, ¿no? Entonces, así van varias pruebas que nos van a permitir a contribuir al diagnóstico, ¿ya? Ahora, como les decía, dentro de las pruebas del área de química sanguínea se habla de perfiles, ¿no? Por ejemplo, el perfil renal, ¿cuál es el objetivo? Evaluar la función renal. Y para eso tenemos varias pruebas. Una de las primeras que se utiliza es el examen general de orina, pero también se puede hacer pruebas en sangre, como la creatinina, nitrógeno glicosérico, urea, ácido úrico, clírides de creatinina, electrolitos, que todos estos constituyen un conjunto de pruebas que nos van a permitir evaluar ciertas o relacionar con ciertas patologías, por ejemplo, una insuficiencia renal, una glomerulonefritis, una pielonefritis, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, podemos ver nosotros y aproximarnos al diagnóstico definitivo en nuestro paciente. Todos esos en muestras de sangre, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, también otra prueba importante, es la gasometría arterial. Esto no es de rutina, pero sí es una prueba que se utiliza, es muy importante en el trastorno del desequilibrio, del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces hablamos de cuatro trastornos.
Esta gasometría arterial es importante porque la muestra ya no es venosa, sino es arterial, ¿ya? Esta muestra arterial tiene sus requisitos para poder ser tomados y obviamente hay tipos, perdón, lugares donde tiene que obtener la muestra, como por ejemplo la arteria radial, que es la más frecuente para la obtención de gasometría arterial. En la gasometría arterial, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar básicamente el intercambio pulmonar de los gases, ¿ya? Y lo que les decía, el estudio de los trastornos del equilibrio ácido-base. Por lo tanto, ¿qué variable vamos a tener un informe de gasometría? Vamos a tener pH, la presión parcial de oxígeno, dióxido de carbono, la saturación de oxígeno, bicarbonato y exceso de base. Esa es la información que va cuando se emite con un reporte de gasometría. De todas maneras, la muestra más, el lugar más o la arteria más frecuentemente utilizada es la radial, pero también se puede tomar una femoral, una humeral, ¿no? Por supuesto que para la solicitud para la realización de la gasometría arterial tienen sus indicaciones específicas, como también pueden tener contraindicaciones donde no se debe hacer y limitaciones donde sí se tendría que hacer y hay que conocer algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, contraindicaciones es absolutas. Tenemos, por ejemplo, cuando el paciente está con una infección local, donde nosotros quisiéramos tomar, por ejemplo, una arteria radial, no debemos hacerlo. O si el paciente tiene trombosis o alteraciones anatómicas, por ejemplo, por quemaduras y otras, entonces no se debe realizar directamente en este nivel la gasometría arterial. Pero hay otras, por ejemplo, también que pueden estar un paciente en este caso, o hay pacientes en terapia intensiva o en otro, en cuidados intensivos, donde reciben tratamiento con anticoagulantes. Por lo tanto, es importante siempre valorar eso, ¿no? Que sean pacientes con coagulopatía y ver el riesgo-beneficio del paciente para ver si se puede realizar la gasometría. Ahora, también es importante que muchos pacientes utilizan anticoagulantes en tratamiento, como les decía, por lo tanto es bueno valorar el tiempo de protrombina, ¿no? El tiempo de protrombina, su INR, que es el índice de razón normalizada, está mayor a 3, prácticamente no se debe realizar. O considerar también el conteo de plaquetas, sabemos que está de 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Sin embargo, podemos tener, por ejemplo, una trombocitopenia, una disminución marcada de las plaquetas por debajo de los 30.000. En esos casos, por ejemplo, no es ideal realizar gasometría arterial. De todas maneras, al final siempre se tiene que evaluar el riesgo y beneficio del paciente, ¿no? En ese sentido, hay que considerar esos parámetros. Esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? El trastorno del equilibrio ácido-base, los cuatro trastornos, ¿no? Hablamos de una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, acidosis metabólica y una alcalosis metabólica, ¿no? Ya en su momento, como esta es una clase de introducción, lo van a tratar más con cuidado, van a ser más puntuales y obviamente aquí dos órganos que participan. En el caso del ácido respiratorio como alcalosis respiratoria está como respuesta compensatoria el riñón. En el caso de la acidosis metabólica o alcalosis metabólica, en este caso está el pulmón. Hablamos de las pruebas de función hepática y eso lo vamos a ver en los siguientes rotes. Y conforme vayamos avanzando las actividades en la gestión, ya es un conjunto de pruebas que les decía, muchos lo llaman empatograma y está constituido con varias pruebas. Dentro de ellas pueden ser, por ejemplo, enzimas como las transaminasas, fosfatasa alcalina, la gamma-glutamil transpeptidasa o transferasa, están las bilirrubinas, el tiempo de protrombina con su valor de INR que hace un rato les mencionaba para el cuidado de la gasometría arterial, o la determinación de proteínas como por ejemplo la albúmina. Todas estas van a permitir evaluar la funcionalidad del hígado o alguna alteración y relacionar con posibles patologías, como por ejemplo una coledocolitiasis, una hepatopatía, una hepatitis de origen viral, medicamentosa, puede ser una colestasis, puede ser, por ejemplo, una cirrosis hepática, ¿no? Entonces ya estos valores se van a encontrar alterados que van a darnos a nosotros la confirmación con el diagnóstico clínico que inicialmente tenemos, el presuntivo, ¿no? Aquí están, por ejemplo, dentro del perfil hepático, ya tenemos que las transaminasas tienen una utilidad, se constituyen como indicadores de daño hepatocelular. La fosfatasa alcalina con la gamma-glutamina transpeptidasa, por ejemplo, en estos casos, se consideran útiles para indicación de colestasis.
¿no? Bilirrubinas, que evalúa función hepática, sobre todo para ver la capacidad de segregación de bilirrubinas. Y en el caso de la albúmina, el tiempo de hipotrombina se constituyen como evaluadores de función hepática, viendo la capacidad de síntesis de las proteínas, que es una de las funciones del hígado. Entonces, cualquiera de estas alteraciones en el valor que reporta el laboratorio nos va a orientar a nosotros a poder eh, relacionar con el diagnóstico, con la patología posible. En el caso, por ejemplo, de una hepatitis, un hepatograma nos puede decir hepatitis de origen viral. Hasta ahí llegamos. Pero no podemos clasificar si es del tipo A, como conocemos hepatitis A, tenemos la hepatitis B y C. Para eso se utilizan otro tipo de solicitudes de prueba que se llaman marcadores serológicos, ¿ya? Basados esto en la detección de la presencia de antígenos o de anticuerpos. Entonces, en el proceso del avance de la materia, vamos a ver que vamos a hablar de marcadores serológicos ya en un tercer rote, más o menos, donde vamos a ver, y cada uno de ellos tienen características. Por ejemplo, son, como les decía hace un rato, detectamos presencia de anticuerpos, tanto de la IgM y IgG. Todos estos tienen una característica importante. Si bien se estudian en muestras de sangre, específicamente el material que utilizamos es el suero, tienen características en su momento a una determinada etapa aparecen y luego desaparecen y nosotros podemos interpretar si es una infección presente o es que ya hubiera esta pasado, ¿no? Es importante mencionarles respecto a lo que hemos vivido con el COVID, donde también hemos conocido varias pruebas, pero la última que se quedó y que en la actualidad estamos manejando, aunque en unos 3 o 4 meses atrás, del año pasado, se han presentado casos, ha habido subida de casos, más no ha avanzado más, se quedó en aquello y felizmente con el tema de las vacunas y otras han sido menos significativas, ¿no? La presencia del COVID en los pacientes. La muestra ideal en este caso es el hisopado nasofaringeo, que se realiza mediante una prueba rápida para detectar el COVID-19 y esta característica de esta muestra, de esta prueba, es que es útil porque se busca el antígeno, en este caso el virus del COVID. Y es útil entre el tercer hasta el sexto día, ¿no? En este periodo. Si fuera más, ya pues va a salir negativo y ya no sería tan confiable. Entonces, en la actualidad manejamos este hisopado nasofaringeo conocido como antígeno nasal para el COVID-19. Esa es una prueba rápida, ¿no? Entonces, nosotros en el laboratorio podemos ver, por ejemplo, estas son las pruebas rápidas. Si vemos el control que es del reactivo más la muestra del paciente, se refleja igual, se interpreta como positivo. Si fuera solo uno, el reactivo se interpreta como negativo. ¿Qué otro tipo de pruebas de laboratorio existen? Por ejemplo, cuando tenemos un derrame pleural, ya sea por una neumonía, puede ser, ¿no? Nosotros hay un procedimiento que se llama toracocentesis, donde se obtiene ese líquido pleural tras evidenciar una placa radiográfica y se puede obtener un volumen determinado de líquido pleural. El objetivo del laboratorio, o sea, para el médico es importante que el laboratorio reporte lo que encuentra. Los estudios que se pueden realizar en este líquido pleural, tras la obtención del líquido por un protocolo que se llama la toracocentesis, es el estudio de citoquímicos del líquido pleural. Se puede practicar cultivo y antigrama en el líquido pleural. Para gérmenes comunes también se hace cultivo para el bacilo de Koch. Se puede hacer también citología o estudio patológico del líquido pleural. Estos 4 estudios son los mínimos que se realizan en este tipo de líquidos, pero el primero nos va a ayudar a decir si es un exudado o es un trasudado. Ese es el objeto en el caso del líquido pleural. En el caso del líquido cefalorraquídeo se va a obtener a través de una punción lumbar entre L3 y 4, 4 y 5, dependiendo del protocolo. Y se va a estudiar con estos mismos 4 parámetros. La diferencia es que cuando se estudia el líquido cefalorraquídeo, se puede concluir con un líquido cefalorraquídeo normal o patológico, ¿no? En el caso de una meningitis, por ejemplo, de origen bacteriano, o sea, por el bacilo de Koch o por un- una bacteria como una Neisseria meningitidis y otros, ¿no? Ahora también hacemos, por ejemplo, un perfil lipídico, por eso se llama estimación de lípidos plasmáticos. Eso es muy importante también cuando tenemos que ver.
el tema de pruebas que permiten evaluar, digamos, un perfil cardíaco en un infarto agudo de miocardio. Parte de aquello es el perfil lipídico, entonces te hace una estimación de estos lípidos y tenemos, por ejemplo, el perfil lipídico y las pruebas son colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol y el VLDL colesterol. Estas son lipoproteínas, ¿no? Sabemos que los lípidos no pueden circular solos, no tienen que unirse a proteínas para que puedan cumplir su objetivo. Uno de los otros grandes lípidos es los triglicéridos, ¿no? Cuando hay alteración de ambos, se habla de dislipidemias, ¿no? Pues si solo tenemos una alteración de lípidos como el colesterol, hablamos de una hipercolesterolemia que se constituye en un factor de riesgo, si no es el más importante, el principal de riesgo a nivel cardiovascular, ¿no? También podemos tener una alteración solo de triglicéridos y llamamos hipertrigliceridemia, que también es uno de los factores, tal vez no el más importante, pero sí se considera como riesgo también de la aterosclerosis. Entonces, una de las características importantes que ustedes pueden compartir a su paciente es que para la estimación de lípidos hay un ayuno de 12 horas, distinto a las otras que solo requerimos de 6 a 8 horas, ¿no? En este caso es importante el tiempo de ayuno para el paciente. Ahora, al final, ¿por qué solicitamos exámenes complementarios? Entonces, hay razones, por lo menos estas cuatro, o de seis, perdón. Vamos a utilizar los exámenes para qué, para confirmar de una sospecha clínica, ¿no es cierto? Es hablando del diagnóstico clínico presuntivo, o podemos establecer también diagnósticos específicos. Se usa para el diagnóstico diferencial, como les decía, podemos con una prueba de glucemia decir diabetes, o con un examen general de orina podemos establecer una infección del tracto urinario. También se utiliza para evaluar la gravedad de una enfermedad. Por ejemplo, les decía, si un paciente en un primer nivel de un centro de salud ha sido atendido, puede complicarse y de pronto el centro de salud tiene la necesidad de poder transferir a un segundo nivel. Y en un segundo nivel le van a pedir otros exámenes de mayor complejidad que contribuyen al diagnóstico del paciente, ¿no? También se utilizan los exámenes de laboratorio en la vigilancia, la respuesta de un tratamiento. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando va a la consulta el paciente, en una primera consulta podemos dar una solicitud de laboratorios dependiendo del diagnóstico clínico que sospechemos. Sin embargo, esto se puede complicar y se tendría que internar al paciente. Al ingreso de la internación también se piden laboratorios. Después se inicia el esquema de tratamiento y en el proceso del tratamiento para evaluar, podemos volver a pedir, ¿no? En el segundo día, el tercer día. Y finalmente, para el momento del alta, también volvemos a pedir para ver cómo le fue al paciente. Obviamente que la evaluación va a ser favorable, pero tenemos que tener como documentación un reporte de laboratorio que nos permita indicar de que sí se ha mejorado el tratamiento. Por ejemplo, en una infección del tracto urinario, al inicio se pide el examen general de orina, un cultivo, se somete a un tratamiento con antibióticos, al quinto día o al sexto se vuelve a pedir exámenes de laboratorio, la orina tiene que ser un informe negativo, vale decir que no debe haber ninguna otra célula que nos genere una interpretación, por ejemplo, de piocitos o leucocitos, y un cultivo que debía ser negativo, que inicialmente salió positivo para iniciar el tratamiento. Entonces, para esta vigilancia de la respuesta al tratamiento es importante. De igual manera, también la proteína C reactiva es muy útil para poder ver la evolución del paciente, sobre todo en el área de pediatría. También se puede pedir pruebas de laboratorio como una razón de control de salud. No es necesario que el paciente tenga que tener signos, sintomatología y asistir al médico, sino puede hacer un flujo control anual para ver, ser cuidadoso, ¿no? Cuidar su salud. O como normalmente se realizan en trabajos de investigación, donde para elaborar esos trabajos con un consentimiento informado, nosotros podemos acceder a hacer exámenes de nuestros pacientes, por ejemplo, determinar la frecuencia o la incidencia de grupos sanguíneos del tipo O en una determinada población o cualquier otro tipo de estudios que en ese caso sí requerimos utilizar pruebas de laboratorio, ¿ya? Entonces, es importante para ustedes que conozcan que si bien solicitamos exámenes de laboratorio, no los debemos hacer de manera indiscriminada, sino utilizar los más indicados.
ya que todo examen complementario, en este caso, por ejemplo, una muestra de sangre, es un procedimiento invasivo que puede generar algún problema en algún momento, ¿no? Por lo tanto, un examen complementario no es inocuo, o sea, sí puede generar problemas. También es importante que cuando se realizan las solicitudes, mucho depende de los laboratorios. En la actualidad, los laboratorios utilizan sistemas de control de calidad que aseguran en un 95% los resultados que emiten. Eso es bueno para el médico, ¿no? De manera que los reportes sean confiables. También es importante, como les decía, si yo tengo claro el diagnóstico clínico presuntivo de mi paciente, por lo tanto, el examen que voy a solicitar, voy a tener la capacidad de interpretar y concluir con el diagnóstico, de manera que se haga un tratamiento oportuno, adecuado en el paciente. Sin embargo, esta frase es importante que lo conozcan. Cuando no se hace una adecuada anamnesis, un examen físico y no se tiene claro un diagnóstico clínico, pues al solicitar exámenes de laboratorio, resulta que tampoco van a comprender los reportes emitidos por el laboratorio. Por eso, el que no sabe lo que busca, no va a comprender lo que encuentra en un reporte de laboratorio. O sea, es importante saber qué buscamos en la historia clínica con el diagnóstico clínico presentivo de nuestro paciente para poder comprender los resultados de los laboratorios que hemos solicitado y han sido emitidos por el laboratorio, ¿ya? Es bueno que lo tomen en cuenta. Ahora, es importante también que ustedes ya vayan conociendo, como ya están en tercer año, llevan esta materia de medicina, que es fundamental para que vayan avanzando, que los laboratorios clínicos existen por niveles tal igual como en los centros de salud. Por ejemplo, en un primer nivel existe un laboratorio de primer nivel que seguramente les van a dar los exámenes más básicos como el hemograma, la glucemia, un grupo sanguíneo, un examen de orina y un examen de pero puede haber patologías que se compliquen y tengan que llegar a un segundo nivel. Por lo tanto, en el segundo nivel ya va a haber especialidades de medicina interna, ginecobstetricia, pediatría y otros, ¿no? Por lo tanto, el laboratorio también tiene que subir con los exámenes, en este caso con cultivos, ¿no? A veces se complica el paciente y puede terminar puede requerir una terapia intensiva y necesitamos laboratorios de tercer nivel. Pues tenemos también hospitales de tercer nivel donde se utiliza gasometría y otro tipo de pruebas. Y algunos de estos se complican más y requieren estudios ya más de mayor complejidad. En este caso se puede obtener buena información el del Instituto de Celades. Eso queda al lado de la Facultad de Bioquímica en Miraflores, en la ciudad. Es bueno que lo conozcan. Otro laboratorio de referencia también de investigación es el INLAS, que es el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud, para que lo conozcan, ¿no? Este es el CELADES. Bueno, entonces en el laboratorio, ¿qué áreas existen? Así como en el hospital hay diferentes especialidades, es lo mismo también en el laboratorio, ¿no? Entonces las áreas más conocidas son el área de secretaría, donde ustedes van a tener que asistir muchas veces para eso cuando ya hagan su internado o cuando estén haciendo sus otras materias, donde tengan pacientes en la consulta, para poder recabar reportes de laboratorio o directamente solicitar los exámenes de laboratorio de sus pacientes. De hecho, en el laboratorio siempre hay un área que es la toma de muestra, donde se va a realizar sea una toma de muestra venosa, de sangre venosa, arterial o puede ser también capilar. Entonces, en este caso, es importante valorar esta área. Una vez que se toma la muestra de sangre o se selecciona la muestra de orina, de heces o los cultivos, se van a distribuir a las diferentes áreas. Con una misma muestra de sangre podemos tener estudios dentro de las áreas de hematología como un hemograma, dentro del área de química sanguínea como una glucemia, creatinina, dentro del área de serología, por ejemplo, con un VIH, en el área de orina, psicobiología o urinanálisis donde podemos hacer un examen general de orina, una proteinuria en tira reactiva. En este caso de coprología, como les decía, citología de moco fecal, puede ser un copro simple, seriado. Bacteriología, la variedad de cultivos como cultivo de orina, enesis, cultivo de sangre y otros. Y la inmunoserología que tiene que ver ya con exámenes que, por ejemplo, una ELISA para VIH, ELISA para toxoplasma, ELISA para Chagas, hay una serie de pruebas, hay métodos como ELISA, quimioluminiscencia, la reacción en cadena polimerasa, que ya son, digamos, áreas más complejas, ¿no?
Por lo tanto, en el laboratorio clínico hay una variedad de exámenes que van a ser resueltos en las diferentes áreas de especialidad. Para ustedes es importante conocer que en la actualidad nuestro Sistema Único de Salud, eso se da por la Ley 475 desde el 30 de diciembre de 2013, donde sufre una modificación con la 1173. A partir del 3 de mayo del 2019 actualmente se maneja el Sistema Único de Salud, ¿no? Por lo tanto, que tiene mayor acceso a la población y es con el que ustedes van a poder trabajar en las prácticas, así como en el internado también, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes tienen pacientes en consultas, en la consulta externa, la mayoría de los pacientes en los centros de salud son pacientes que hacen su control prenatal, no se encuentran embarazadas y se solicita exámenes de laboratorio de rutina que tienen que hacerse para evaluar cómo va el embarazo. Por ejemplo, aquí tenemos hemograma, grupo sanguíneo y factor, examen general de orina, RPR, que es la reacción plasmática rápida, la prueba rápida para VIH, glucemia y creatinina. Ustedes dirán, son como 6, 7 exámenes. ¿Por qué le pedirán a una paciente embarazada estos 7 exámenes? Pues tiene su sentido, su explicación, ¿no? Por ejemplo, pedimos hemograma para ver si la paciente puede o no presentar anemia para poder resolver este problema en la paciente e iniciar su tratamiento. Grupo sanguíneo y factor RH para cuando la paciente sí requiere transfusión sanguínea en algún momento se la puede efectuar, o bien para ver la incompatibilidad de feto materno del recién nacido por el sistema, bueno, incompatibilidad de grupo, que el padre sea O, A y la madre sea O, cuyo producto sería A y serían grupos diferentes, que puede ser una complicación para el recién nacido. El examen general de orina, porque si hay una infección del tracto urinario, dependiendo de la etapa de los meses de embarazo o semanas de embarazo, se puede producir, por ejemplo, en el primer trimestre, una amenaza de aborto si es que hay una infección, o más allá podría producirse una amenaza de parto prematuro, por eso es importante controlar el examen general de orina. El RPR, como les decía, es para detectar la sífilis congénita. Durante el embarazo es importante evitar que se pueda tener esta infección, de manera que cuando tenemos pacientes con RPR positivo, se inician esquemas de tratamiento de acuerdo a la norma establecida. Prueba rápida de VIH, que también es importante para evitar la transmisión vertical. La primera sífilis congénita, y en este caso evitar la transmisión vertical, ¿no? De que si la mamá es portadora del virus, se evite que el recién nacido se exponga a la misma infección. La glucemia para poder determinar, por ejemplo, una diabetes gestacional que puede generar en el producto, en este caso en el bebé, un producto que sea de mayor peso, pero que tenga una desventaja por presentar hipoglucemia. Creatinina para que evaluemos la función renal de la paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido se hacen este tipo de solicitudes. Como ven, aquí está presente el laboratorio. El diagnóstico en este caso sería embarazo dependiendo de 30 semanas, 25 semanas, dependiendo. Muchas de las pacientes, después de haber hecho su control prenatal, al momento de aproximarse a las semanas de embarazo, pueden tener un parto eutóxico, o sea, sin problemas, o bien puede complicarse con diferentes, por ejemplo, una ruptura prematura de membrana y requieran o sufrimiento fetal agudo o una eclampsia que necesiten ser intervenidas, ¿no? Se someten a una cesárea. Entonces, como ven, ya varían los exámenes solicitados. Ya no son solo los 6, se pone coagulograma, se adiciona como el tiempo de coagulación, tiempo de protromina, además una proteína relativa, se hace un perfil renal y un perfil hepático. Por lo tanto, se van solicitando más exámenes. Sin embargo, el hemograma siempre está presente. Una vez que nace el bebé, también el bebé, en este caso el neonato, puede tener también alguna complicación o no hacer o no tener. Pero en el caso de que si hubiera, entonces podría ser el paciente, por ejemplo, que esté presentando sepsis neonatal. Entonces se requieren exámenes. Miren, también señalen aquí, por ejemplo, en los recién nacidos, en la mayoría hacen una ictericia patológica por diferentes causas. Entonces se pide bilirrubina. O en un cuarto día de nacido, el neonato se le practica el TSH neonatal, que es una medición de la hormona estimulante de la tiroides, que es útil hacer en esta etapa, en esa etapa temprana de los 4, después de los 3 días hasta el 28 día,
de nacido para evitar o para diagnosticar de manera precoz el hipotiroidismo neonatal, que puede generar una complicación en el desarrollo del bebé. Entonces, también se pueden hacer, si el paciente se interna en la red de neonatología, ya se requieren hemocultivos para ver el origen de la sepsis neonatal, ¿no? También electrolitos séricos cuando a veces la mamá no practica la lactancia exclusiva y el bebé se deshidrata, entonces hay que pedir este tipo de exámenes. Como verán, el hemograma siempre está presente y se pueden pedir otros más. Esto es lo que les decía en relación al test de H neonatal. Se lo realiza entre las 48 horas o 72 horas de nacido, o sea, no más antes, y sí a partir del tercer día puede ser hasta el día 28. Hay valores establecidos de referencia. Por ejemplo, en este caso, el ideal es que sea menos de 10 ml por ml, 10 miliunidades por ml. Suelen tener alteraciones por encima de esto. Entonces se tiene que ser el perfil tiroideo completo. Le medimos TSH, T3, T4 y otros. En el área de pediatría también es muy frecuente el uso de laboratorio porque tenemos patologías, por ejemplo, infección respiratoria aguda, enfermedad diarreica aguda con deshidratación o sin ella. Tenemos varios casos, infección del tracto urinario, anemia y otros, donde también se presentan, se requieren los exámenes de laboratorio, como ver hemograma, grupo sanguíneo, proteínas C reactivas, a veces están con neumonía, entonces esta prueba es muy útil o casos en los que están con una enfermedad diarreica aguda, el moco fecal también es importante porque pueden deshidratarse. Pedimos también los electrolitos o a veces, en el caso de infección del tracto urinario, los cultivos. También en el área de cirugía, vean ustedes la importancia de los exámenes de laboratorio, estas generalidades. Tenemos varias cirugías, por ejemplo, en el área de traumatología, o una colecistectomía, una apendicectomía, ¿no? Entonces, también se requieren pruebas de laboratorio donde obviamente ya no van a ser solo 6, se van a pedir varios, incluidas en ellas la prueba rápida de VIH. En todos los pacientes nos va a producir un procedimiento invasivo, necesitamos pedir la prueba rápida de VIH para el cuidado y el protocolo como corresponde. El área de medicina es mucho más aún porque es más integral y se pueden pedir varios perfiles renal, hepático, reumático. Electrolitos aquí se piden gasometría arterial, están los cultivos para gérmenes comunes, pero también se puede pedir la vaciloscopía y cultivo de esputo, ¿no? Para el tema de la tuberculosis pulmonar o las extrapulmonares. También en medicina interna se pueden pedir los estudios histopatológicos que tienen que ver con un laboratorio de patología, que no es clínico precisamente, pero también las biopsias es en el área de patología donde se va a hacer. Es un otro laboratorio que no está junto con laboratorio clínico, ¿no? Es otro tipo de laboratorio que también es frecuente pedir. Y ahora lo que corresponde a los formularios de solicitud de laboratorio es bueno saber que ustedes van a disponer siempre como examen complementario su formulario para que lo puedan llenar. Así también van a tener su formulario de reportes de laboratorios que el servicio de laboratorio lo va a emitir, ¿no? Entonces es bueno saber que el formulario de solicitud de laboratorio tiene 4 componentes importantes: la afiliación, donde están los datos del paciente, está la historia clínica como dato importante, la fecha y en el nombre y apellido de la paciente. Y el otro punto es el diagnóstico clínico. Y que esto es fundamental, esto es importante que ustedes logren aprender a realizar tras el abordaje al paciente con una historia clínica. Lo que decíamos, buena anamnesis, buen examen físico, por lo tanto vamos a tener un diagnóstico clínico presuntivo aceptable. Gracias a ese diagnóstico vamos a tener la posibilidad de seleccionar el examen que nos va a permitir a nosotros a diferenciar o confirmar o descartar el diagnóstico y la firma y sello del profesional. Solo así este formulario de solicitud tiene validez para que el servicio de laboratorio lo pueda hacer y contribuya al diagnóstico de su paciente. Posterior a esto, el laboratorio lo va a emitir los resultados, ya como les decía, en relación a los valores de diferencia, y ustedes tienen que tener la capacidad de interpretar cuándo se están disminuidos o cuándo están elevados y correlacionar con la clínica, ¿no? Y establecer la patología. Hay diferentes formularios, estos son los más conocidos que les había mostrado, ¿no? Donde están los diferentes exámenes, eso es por el Sistema Único de Salud, pero pueden en algún momento en la vida ya de la actividad profesional
tener que utilizar otro tipo de exámenes con otro tipo de laboratorios. Están igual, ¿no? Este es uno vacío y este está lleno, ¿no? Se llenaron los datos de filiación, este el diagnóstico, el examen solicitado y la firma. Ahora, no siempre es un diagnóstico. Un paciente puede ser, por ejemplo, hipertenso, pero estar con diabetes, puede estar con insuficiencia renal, ¿no? No siempre es que tenga un diabetes. Un diagnóstico pueden tener más de uno. Por lo tanto, la valoración con exámenes de laboratorio es mayor. Como les decía, uno de los exámenes más solicitados es el hemograma, que lo van a ver en la siguiente clase teórica que lo va a dar el doctor Sangay. Les van a explicar los componentes del hemograma, la interpretación y todo lo demás. Aquí vamos a hacer una revisión muy sencillita respecto al sistema vascular. Como hablamos del laboratorio clínico, una de las muestras más utilizadas es la muestra de sangre venosa. Para eso es importante hablar de lo que es el sistema vascular. Sabemos que la sangre es un tejido líquido vital, es muy importante y circula de manera permanente por el sistema vascular. Sabemos también que está formado por vasos sanguíneos de diverso calibre y estos van a estar bien relacionados con las células en el organismo. Todo esto se va a dar, esta circulación, gracias a las contracciones de un órgano importante como es el corazón y de la retracción de los grandes vasos que puedan estar presentes, también gracias al movimiento muscular y la fuerza de la gravedad, se constituye el sistema vascular. Eh, Les decía que este tejido líquido vital, como sangre, es un tejido importante, muy especializado y desarrolla diferentes funciones, ¿no? Para que el organismo tenga vida. Entonces, cuando hablamos del sistema vascular, tenemos que hablar de arterias, tenemos que hablar de venas, de capilares. Todos estos cumplen una función de oxigenación y facilitan el metabolismo celular. También es importante tomar en cuenta que hay principios básicos para hacer función venosa. Ustedes van a tener que rotar por el área de pediatría, como en las diferentes áreas que les he mencionado, o el área de neonatología. Básicamente el personal en el de laboratorio lo que hace es obtener muestras en pediatría y neonatología para, por ejemplo, hemogramas, y utiliza el dorso, las venas que pueden existir en el dorso de la mano, ¿no? Sobre todo la vena metacarpiana dorsal, está el arco venoso dorsal, la vena cefálica, la basílica. Realmente son procedimientos más delicados porque son pacientes de pediatría y neonatología. A veces son recién nacidos y son muy delicados, ¿no? Tiene que tener el personal mucha experticia para realizar. Sin embargo, ustedes pueden hacerlo en pacientes adultos, ya conocen la distribución de la M venosa. Practicamos tomar de muestra a nivel de la vena mediana cefálica, la mediana basílica o bien puede ser la vena mediana cubital. Esos son los más frecuentes. Para la toma de muestras de sangre existe un material elemental. Si ustedes ven aquí, tenemos una muestra de sangre venosa obteniéndose gracias a una jeringa, ¿no? La jeringa clásica contiene de 5, 3, 10 ml. Pero aquí hay otra modalidad que también permite obtener la sangre venosa, se llama el sistema Vacutainer. Este es el holter y tenemos tubos al vacío. Por lo tanto, se utiliza una aguja especial y se presiona el tubo que vamos a utilizar, ya sea para un hemograma, como ven aquí, el morado es para un hemograma, el celeste para tiempo de protrombina y esto para la parte de la obtención de sueros, ¿no? Son maneras para obtener muestras de sangre. Aquí decíamos la arterial, como habíamos mencionado hace un rato, la arteria radial. Aquí el requisito es que se utilice una jeringa que esté bañada en un anticoagulante que se llama heparina, ¿no? En el caso de una muestra de sangre venosa, el anticoagulante es etilendiamino tetracético. Por lo tanto, son distintos los anticoagulantes, pero su función es evitar la coagulación. Y la sangre capilar, que es frecuentemente utilizada en el área de pediatría o por un tipo de muestra en particular. Bueno, de los exámenes de laboratorio, los más conocidos serían el hemograma, ¿ya? Esto, y una vez que se separe la sangre, podemos obtener el componente más usual, se llama suero o plasma, ¿no? Gracias a una centrifugación.
Esto en relación hablando de la composición de la sangre, porque la sangre como tal es entera y se va a separar teniendo un porcentaje importante de plasma. Y la otra parte que tiene que ver un componente celular con la presencia de glóbulos rojos. Bueno, glóbulos rojos, hematíes, eritrocitos y los glóbulos blancos en su variedad, porque son varios tipos, y el otro componente que serían las plaquetas. Cuando se obtiene la separación, eso en el laboratorio, ustedes algún rato van a ver, por ejemplo, un suero lipémico que es alto, rico en lípidos, ¿no? Como colesterol, triglicéridos o un suero normal. Ideal es encontrar esto, pero a veces podemos tener esto en pacientes con dislipidemia. Entonces hablamos de las células, sabemos que en la sangre existen células, 45% son células y el resto es plasma, ¿no? Hablamos del hematocrito, sabemos que todas las células, tanto los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, van a derivar de la médula ósea, ¿no? A partir de una célula madre pluripotente que también se llama stem cell o totipotencial, ¿no? Entonces hablamos de la hematopoiesis. Estas células, entonces, hablando de los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, se caracterizan porque cada uno de ellos es diferente, ¿no? Aquí tenemos plaquetas, por ejemplo. Estos son los glóbulos blancos. Esto es un monocito, este es un neutrófilo, ¿no? Este es un basófilo, linfocito. Cada uno de ellos tiene su morfología distinta, por lo tanto, su función es distinta. Cuando estas envejecen, se van a eliminar a través de la circulación por los macrófagos, ¿no? Al sistema monofágico. Y va a cumplir su ciclo de vida. Por lo tanto, cada uno de ellos tiene su tiempo de vida. Por ejemplo, el glóbulo rojo vive de 90 a 120 días, los blancos 21 días, las plaquetas menos 25 a 10 días. Entonces, cada uno es distinto. Entonces, si hablamos de los eritrocitos, tienen estos dos nombres adicionales. ¿Por qué les mencionamos? Porque cuando ustedes evalúen los hemogramas, pueden estar reportados como eritrocitos o como glóbulos rojos o hematíes, es lo mismo, ¿no? Ya conocen, se caracteriza porque tienen una medida de entre 7 a 8 micras de diámetro. Es importante porque tiene una función de transportar oxígeno a lo largo del sistema vascular gracias a una proteína que se llama hemoglobina, ¿no? Este glóbulo rojo se caracteriza porque no tiene núcleo ni organelas, pero para nosotros es importante en el hemograma valorar el conteo de estos eritrocitos y además el nivel de hemoglobina, porque si hay disminución de hemoglobina hablaríamos de una anemia y si hay un aumento de una eritrocitosis, por lo tanto su presencia en relación a valores de diferencia debe ser importante. Hablamos de los leucocitos, también se llaman glóbulos blancos. La diferencia, si hablamos de glóbulos rojos, solo hay uno, pero hay alteraciones morfológicas. Sin embargo, en los leucocitos, de manera fisiológica, hay varios tipos. Hablamos de los granulocitos o polimorfos nucleares, como el eosinófilo, el basófilo, el neutrófilo, y los monocitos y los linfocitos que fueron los mononucleares o agranulocitos, ¿no? Se caracterizan porque son un poquito más grandes que los glóbulos rojos. Cada uno de estos tiene diferente función. Se constituyen como mecanismos de defensa, ¿no es cierto? Que tienen relación con el sistema inmune. Por ejemplo, los granulocitos, ¿cuáles? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Su función lo a través de una fagocitosis. Los linfocitos lo van a hacer tras un proceso de inmunidad, produciendo anticuerpos, ¿no? Lo que ustedes ya saben, IgM, IgG. Estos van a responder gracias a la presencia de sustancias extrañas que lo constituyen, que lo podemos entender como antígenos a través del sistema un sistema de respuesta que se llama inmunidad humoral, o puede ser directamente sobre las mismas, sobre los antígenos, en este caso el cuerpo extraño, una bacteria, un virus, y se llama inmunidad celular. Los monocitos tienen también función tanto fagocítica como los granulocitos, que pueden ser realizados a nivel de la sangre, o puede ser macrofágica a nivel de los tejidos. Estos también son importantes porque van a intervenir en la inmunidad, van a modular algunas de esas etapas cuando se trate, digamos, de un proceso infeccioso por cualquier agente extraño. Entonces, los linfocitos, digo, los leucocitos pueden ser granulocitos o también se llaman polimorfonucleares, como les había dicho hace un rato. Y esto es importante que lo sepan, ¿por qué? Porque cuando van a abordar la siguiente clase sobre el hemograma, ya tienen que entender que cuando hable sobre la serie blanca, están hablando del neutrófilo con estas características, el eosinófilo y el basófilo, ¿no?
Su estructura es diferente, por lo tanto, cada uno cumple diferentes funciones, por lo tanto, cada uno estará en diferente concentración en la sangre, para lo cual el hemograma va a permitir cuantificar, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos son glóbulos blancos que es importante su participación cuando hay procesos infecciosos cuya característica es elevación, ¿no? Va a haber aumento del conteo de neutrófilos, nosotros llamamos neutrofilia, ¿no? En el caso de los eosinófilos van a aumentar cuando hay infecciones de origen parasitario o bien cuando estemos frente a una reacción alérgica o un proceso asmático en un paciente, por lo tanto vamos a hablar de eosinofilia. El basófilo también, ¿no? En reacciones alérgicas o en los casos de hipersensibilidad, por lo tanto vamos a ver una eh, basofilia, quiere decir aumento de basófilos. Y estos serían los monocitos o linfocitos que se llaman mononucleares porque presentan un solo núcleo. En cambio, estos de aquí atrás, que habríamos dicho polimorfonucleares, tienen más de un núcleo. Miren, el neutrófilo, 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. El eosinófilo 2, el basófilo también 2. Y estos son los mononucleares. Entonces, los glóbulos blancos se clasifican así. Esto es importante porque van a ver en la fórmula diferencial que se evalúa en un hemograma, es importante. Tenemos al monocito con su característica particular de forma arriñonada, el linfocito con un núcleo mayor en relación al citoplasma. Esto es importante valorar cuando hay procesos inflamatorios de origen crónico. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis hay bastantes monocitos, se hablan de una monocitosis. En el caso de los linfocitos, está presente siempre en caso de respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el caso del COVID, una vez que el paciente ha ido evolucionando a la semana, a la semana o a los 10 días, ya presentaba linfocitosis, ¿no? Entonces, respuestas también en el caso de virus u otro tipo de infecciones bacterianas, una característica es que esto aumente. Eso para la interpretación de este hemograma, ¿no? Las plaquetas, que es el otro componente importante, también se llaman trombocitos. Es bueno que vayan memorizando estos otros nombres porque se van a reportar en los exámenes de laboratorio, como ya hemos llamado al hemograma, ¿no? Eh, es- las plaquetas son importantes porque forman parte de la hemostasia, ¿no? Son fragmentos celulares, no son como una célula completa, no tienen núcleo ni membrana y son estos, ¿no? Si hacemos un frotis, vamos a observar. Miren, en relación a la cantidad de glóbulos rojos, los glóbulos rojos vienen en millones, los glóbulos blancos están entre 5.000 a 10.000 y las plaquetas de 150.000 a 450.000. Por lo tanto, el tiempo de vida de las plaquetas es menor en relación a los glóbulos blancos y obviamente mucho menor en relación a los glóbulos rojos, ¿ya? Para nosotros es importante cuantificar en nuestro paciente para ver si existe alguna alteración de este nivel, ¿no? Por ejemplo, hay una disminución de plaquetas, una trombocitopenia, puede ser una causa a nivel de la médula ósea o puede ser procesos infecciosos o pacientes que estén sometidos a quimioterapia y otros donde los niveles de plaquetas bajan, ¿no? O puede estar frente a una pancitopenia, tanto los glóbulos rojos, los blancos y las plaquetas pueden disminuir y eso tiene un compromiso a nivel medular, ¿no? El siguiente examen es un aspirado medular. Eso en relación al componente celular. Ahora tenemos el componente líquido del plasma en la sangre, que se llama plasma, ¿no? Es de este color y constituye el 50%. 45 eran células, en cambio el plasma o suero 55%. Pero en ese porcentaje, 90% es agua y el resto serían proteínas, enzimas, todo lo que habíamos mencionado, excepto factores de coagulación. Allí está en el plasma. Entonces, cuando nosotros medimos, por ejemplo, un carbohidrato, lo hacemos aquí, glucosa. Queremos medir un colesterol, lo hacemos en el suero plasma. Proteínas como la albúmina, también. Electrolitos, también. Enzimas, hormonas como la gonadotropina coriónica en un test de embarazo, lo hacemos aquí, ¿ya? O como producto de desecho, por ejemplo, ácido úrico, urea, creatinina, bilirrubina, lo hacemos en esto. Por lo tanto, es importante saber qué exámenes puedo hacerlo en sangre y qué exámenes en un hemograma como componente celular. Las funciones del plasma son importantes porque nos tienen funciones de catálisis, de defensa, de transporte, funciones endócrinas, de hemostasia, regulan el pH, transportan gases respiratorios. Es importante, por lo tanto, la evaluación de los componentes del plasma.
Ahí están las funciones de sangre como un resumen general. Una función respiratoria, nutritiva, hormonal, excretora, reguladora de la temperatura corporal, mantienen el volumen intersticial, así como el pH, ¿no? Entre 7,35 y 7,45, podemos poner aquí 7,4 o pueden tener funciones de como mecanismos de defensa o función hemostática. ¿Por qué? Por la presencia de plaquetas, ¿no? Es importante que lo tomemos en cuenta la hematopoiesis. Si hablamos de hematopoiesis, al origen y la formación de las células a partir de una célula madre pluripotencial. Aquí tenemos dos líneas, la línea mieloide y la línea linfoide, ¿no? La línea linfoide va a dar lugar, esto ya es a nivel de la sangre, que es lo que nos interesa para poder interpretar un hemograma. Y tenemos los linfocitos. En el hemograma no vamos a poder diferenciar linfocitos T ni linfocitos B, menos linfocitos natural killer. Aquí solamente vamos a hablar de linfocitos en el hemograma, pero sí podemos diferenciar los neutrófilos, los glóbulos blancos como, por ejemplo, un neutrófilo, un basófilo, un eosinófilo. Podemos ver un monocito. También podemos ver plaquetas, podemos ver eritrocitos, ¿no? Entonces, eso es importante para comprender un hemograma, repasar un poco sobre la hematopoiesis. Tenemos también un resumen del hematopoiesis y hablamos del origen de las células sanguíneas. Gracias a quien habíamos dicho, a partir de la célula madre pluripotente, que se encuentra en la médula roja y se llama tejido hematopoyético. Entonces se dice hematopoiesis cuando el proceso por el cual una célula madre pluripotente se va a transformar en células sanguíneas, como cuáles, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Entonces hablamos de la hematopoiesis en un periodo embrionario, lo vamos a ver a nivel sacovitelino, se lo vieron en embriología y se llama hematopoiesis mesoblástica. Cuando estamos en un periodo fetal, se puede dar un órgano importante como el hígado y el vaso, y eso llamamos hematopoiesis hepatoesplénica, ¿no? Por hígado y vaso. Cuando ya es un periodo adulto, entonces hablamos de la médula ósea, que puede estar ubicada en los siguientes huesos, como costilla, esternón, cresta ilíaca, vértebras, epífisis de los huesos largos, y hablamos de hematopoiesis mieloide. ¿Ya? Entonces es importante porque cuando estamos frente a una pancitopenia, como les decía hace un rato, o pacientes con diagnóstico de posibles leucemias, se hacen aspirado medular, ¿no? Una punción. Entonces, en la hematopoiesis no es sencilla, se va a dar por varios factores. Uno de ellos es factores de crecimiento, otras son las citocinas, que van a contribuir a que haya un proceso de diferenciación y maduración celular, lo cual va a dar origen a un sistema linfoide con origen a linfocitos y un mieloide con origen a los granulocitos, a los monocitos, a los eritrocitos y las plaquetas. En realidad, la línea linfoide es mucho más noble porque va a dar origen a varios. En cambio, la mieloide, la linfoide específicamente los linfocitos, la mieloide es mucho más noble. Entonces, dentro de la hematopoiesis hablamos de células progenitoras y de células precursoras, ¿ya? También una característica importante de la célula madre pluripotente en la hematopoiesis es que esta célula tiene una capacidad importante de regeneración y autorrenovación. Por eso es que cada cierto tiempo aparecen los glóbulos rojos, cada cierto tiempo los blancos, de la misma manera las plaquetas. Para eso, como les dije, hay factores que intervienen. Son varios factores estimulantes de las colonias de granulocitos y monocitos, por ejemplo. Tengo el factor estimulante de colonias de los monocitos, las interleucinas, tanto la 3, la 4, la 5, la 11, o la eritropoyetina, así como la trombopoyetina, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores contribuyen al origen y formación de las células. Entonces, las células de la médula ósea, que se van a encontrar en diferentes etapas de maduración, se clasifican según el grado de diferenciación en progenitoras y en precursoras. En las progenitoras morfológicamente no se pueden distinguir tan fácilmente como la célula madre pluripotente, ¿no? En cambio, las precursoras sí se pueden identificar ya morfológicamente porque tienen incluso una función ya establecida. Entonces, para que haya un proceso madurativo, existen precursores hematopoyéticos. Esos nos van a ayudar a una maduración celular y a una diferenciación celular.
Esto les decía la línea de diferenciación mieloide. Esta es muy noble porque va a dar lugar a los eritrocitos, a los granulocitos y monocitos y a las plaquetas. Si va a dar lugar a los eritrocitos, hablaré de una serie eritropoyética. Si va a dar lugar a los granulocitos y monocitos, la serie granulomonocítica. Y si va a dar lugar a las plaquetas, la serie megacariocítica. Esto lo van a ver en la hematopoiesis. Es bueno que se hagan una gráfica para que puedan comprender mejor la interpretación de un hemograma. Entonces, esta línea mieloide es noble, va a dar lugar a origen al glóbulo rojo o eritrocito, a los glóbulos blancos, excepto el linfocito, y a las plaquetas. Al linfocito le va a dar lugar la línea linfoide que decíamos. Aquí es la serie eritropoyética, que es importante mencionar aquí, que va a dar lugar a la formación del eritrocito, ¿ya? ¿De qué se caracteriza esta serie? De la síntesis de la hemoglobina. Es que esta es una proteína y en el proceso va a depender mucho de la eritropoyetina como un factor estimulante y va a dar lugar al aumento de la hemoglobina, pero con disminución de la ARN, que es el ácido ribonucleico, que todavía tiene presente el reticulocito, y finalmente esta va a desaparecer para dar lugar a la formación de eritrocitos, donde no tiene núcleo ni organelas citoplasmáticas, ¿no? Y solo tiene proteína, en este caso hemoglobina. Esos son los glóbulos rojos. La otra serie granulomonopoyética, como dice gránulo monopoyética, habla de los granulocitos, como cuáles los basófilos, eosinófilos y neutrófilos, y al decir monopoyética habla de los monocitos. Entonces, esta serie granulomonopoyética también tiene células progenitoras en común que van a ayudar a que maduren y cuyo objetivo importante es a la maduración y diferenciación de basófilos, eosinófilos, neutrófilos y los monocitos, que son glóbulos blancos. La serie granulocítica específicamente, habíamos dicho, hablamos del neutrófilo, eosinófilo y basófilo, pasan por un proceso. Inicialmente, por ejemplo, estos precursores son mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, callados en banda, que eso es importante, como en este caso, y el polisegmentado o neutrófilo, que ya tiene 5 núcleos, como en este caso, el eosinófilo que tenía 2, como habíamos mostrado anteriormente, el basófilo con sus granulaciones características de color azul. Importante entonces la serie granulocítica. La monocítica específicamente va a dar lugar, tras la observación de un monoblasto, a un promonocito y monocito, ¿no? Todas estas tienen factores que estimulan al proceso de maduración y diferenciación de la célula, sobre todo interleucinas y otro tipo de factores que permiten la maduración y diferenciación del monocito. Y aquí tenemos finalmente la serie megacoriocítica que tiene lugar para la formación de las plaquetas, origen y formación de las plaquetas, ¿no? Pasan primero por un megacorioplasto, promegacoriocito, megacariocito, luego se van a fragmentar y van a formar las plaquetas y gracias a la trombopoyetina se va a dar lugar a la diferenciación y maduración de las plaquetas. Todo eso es la línea mieloide. Si se dan cuenta, la línea mieloide da origen al glóbulo rojo, a los glóbulos blancos como los neutrófilos, eosinofilos, basófilos y monocitos, y las plaquetas. En cambio, la línea de diferenciación linfoide perdón, prácticamente es exclusiva para los linfocitos, ¿no? Va a dar lugar a la formación, al origen y formación de los linfocitos, pero hay tipos de linfocitos como el linfocito B, linfocitos T, linfocitos NK, que son las natural killer. Lamentablemente estos tres no se observan así diferenciados en el hemograma, ya solamente linfocitos, ¿ya? Eso es bueno que lo tomen en cuenta. Y aquí está el proceso de origen y maduración, se llama linfopoiesis, ¿no? La célula, en este caso, el linfoblasto va a ser prolinfocito, luego linfocito se va a diferenciar en tipo B, tipo T, como plasmocito y en las células natural. Pero en el hemograma solo linfocitos. Ahí está otra gráfica de la hematopoiesis y a nosotros nos interesaría ver lo que tiene relación con lo que vamos a observar en el hemograma, ¿no? Estas otras en la médula ósea, eso en los aspirados medulares con el medulograma.
Y en el tejido que nosotros no abordamos en el hemograma más que de la sangre, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en relación a los valores de referencia, ya terminamos. El Instituto Boliviano de Biología de la Altura, en el último estudio que publicó, fue el de 2019, sacó valores de referencia en relación al hemograma y otros tipos de pruebas, en relación a la altura también, ¿no? A 3.600, porque está hecho un estudio entre personas que viven en el alto, a 4.100, y otros que viven por debajo en la ciudad, ¿no? En 3.600. Entre las edades entre 20 y 60 años sí tenemos estos valores de diferencia. Los glóbulos blancos están de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Aquí tenemos recuento diferencial o se llama también fórmula leucocitaria y está cada uno, ¿no? Callados, segmentados, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos. Luego, esto todos son tipos de glóbulos blancos. Luego habla de los glóbulos rojos, tanto para varones como mujeres. Los varones siempre tienen un poquito más en relación a las mujeres. El hematocrito, de la misma manera, para varones un poco más y en las mujeres menos. Por ejemplo, varones 51%, mujeres 46%. Hemoglobina para varones y mujeres, expresados en gramos decilitro, están en sus unidades. Luego el conteo de reticulocitos es al 1%, que es una fase inmadura del glóbulo rojo, que es útil para medir índice de producción reticulocitaria en casos de anemia. Luego tenemos la velocidad de eritrosedimentación, que también es relevante de fase aguda, tanto valores para el varón y mujeres, que se realizan en una hora, para varones de 0 a 6 milímetros por hora, para mujeres de 3 a 15 milímetros por hora. Luego tenemos los valores hematométricos, dentro de ellos el volumen corpuscular medio. Esto es pues, importante para clasificar tipos de anemia. Están con sus valores de 80 a 100 femtolitros. Conteo de plaquetas entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Tiempo de coagulación, protrombina, que son parte del coagulograma. Tenemos de 5 a 12 minutos el tiempo de coagulación. Protrombina de 11 a 13 segundos con una actividad mayor a 85% y NR igual a 1. El tiempo de sangría de 1 a 5 minutos. Estos datos les van a servir, pero recordarles de que son aplicables a adultos, porque para pediatría en el área de ginecología tienen sus propios valores establecidos. Aquí tengo otro que también les va a servir ya con las edades, ¿no? Incluso según el sexo. Los diferentes parámetros: glóbulos rojos, hematocrito, hemoglobina, reticulocitos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media. Estos se llaman valores hematométricos o índices eritrocitarios. Están las plaquetas, finalmente los glóbulos rojos. Bueno, eso sería más o menos el abordaje de forma general en relación a la importancia del laboratorio clínico como examen complementario dentro de bueno, dentro de la atención al paciente, ¿no? Tras la elaboración de la historia clínica. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por la paciencia porque es amplio y hemos hecho un resumen general como considerando como generalidades, ¿no? Si tienen alguna pregunta, bueno, podemos hacerlo así, es lo más puntual. Y si no, bueno, la presentación ya la tienen para que puedan, espero les pueda servir mucho de apoyo para que puedan llevar adelante la materia en la gestión que corresponde, ¿ya? Muchísimas gracias entonces por la atención. Gracias al representante de ciclo también, que gentilmente ha generado el enlace. ¿Ya? Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Voy a salir de la reunión. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta